situada en la rotonda que une la avenida Circunvalar con la vía 40, donde se encuentra lo que en su momento fue considerado uno de los momentos más importantes para la historia y arquitectura de Barranquilla. Estamos hablando de la famosa Ventana al Mundo, la cual es una pieza de 47 metros de altura y está financiada totalmente con recursos privados y su costo supera los 4.000 millones de pesos. Esto fue construido por la iniciativa del empresario barranquillero Cristian Davis, con colaboración de su empresa Tecnoglass. Esta idea se surge a través de su experiencia personal, lo que dice que cuando él le cerraban las puertas, siempre le quedaban ventanas. Esto es un monumento temático. En la parte inferior y en vidrio estampado se encuentra la historia de Barranquilla, donde se destacan los primeros episodios del país. El primer barco, el primer avión, el primer periódico, la primera emisora, los primeros emigrantes y las primeras industrias. La construcción de esta se necesitaron 300 personas, las cuales lo levantaron en tan solo 5 meses y se requirió de los siguientes materiales. Para el diseño del monumento se optó por implementar la herramienta AutoCAD. Se puede observar que la figura no es simétrica, de la cual identificamos su descomposición en 4 áreas compuestas, que son 2 triángulos y 2 rectángulos, de los cuales uno de estos rectángulos representa al área hueca que viene siendo la ventana de dicho monumento. A continuación, se les explicará de forma muy detallada la aplicación de las condiciones de equilibrio, el primer y segundo momento de inercia en el monumento La Ventana al Mundo de Barranquilla Atlántico. A continuación les voy a hablar de las condiciones de equilibrio y algunos aspectos importantes que intervienen en las construcciones a la hora de su aplicación. Las condiciones de equilibrio son muy importantes para poder realizar construcciones y estas no se desplomen durante algún sismo. Para poder desarrollar grandes construcciones se deben de tener en cuenta aspectos importantes más allá de las simples bases, cimientos y aire. Estos son, por ejemplo, el peso propio de la construcción, la presión del viento, la presión atmosférica y la resistencia de rozamiento entre las superficies. Pero para que un edificio se encuentre en equilibrio se necesita que la resultante sea nula, y para que esto se pueda dar es necesario que la sumatoria de las componentes sea 0. Aplicación del primer momento de inercia. Como vemos en la pantalla, se ve la figura compuesta y lo que procedemos a hacer es a dividirla entre figuras que ya tengan el área conocida, para así se nos haga más fácil y no tener que sacar el área mediante una integral, sino por áreas que ya están determinadas. Como se puede apreciar, aquí se ve la figura compuesta que fue dividida en 4 figuras que tienen ya su área conocida, como lo es, son 2 rectángulos y 2 triángulos. Bueno, en la siguiente tabla vemos organizado cómo vamos a hallar el centroide de la figura en general, que en la primera columna tenemos los componentes, ya sea el triángulo, rectángulo de la figura tomada individualmente. En la segunda columna tenemos el área, que como sabemos su unidad va a ser en metros cuadrados. En la tercera columna será el X, que será el centroide de la figura individual, no el centroide del triángulo, que si el centroide del triángulo está a 2 metros, la figura está a 2 metros en X, se le sumará esa distancia más la distancia que hay de esa distancia al centroide de la figura. Y después en la cuarta columna está su centroide en Y de la figura individual, y en la quinta columna
estará su centroide de la figura individual en X multiplicada por el área con unidades de metros cúbicos, y en la sexta su centroide de la figura individual en Y multiplicado por el área en unidades de metros cúbicos. En la segunda fila tenemos como primer componente del triángulo, del número 1, cuyo área del triángulo ya sabemos que es base por altura entre 2. La base es de 12 metros y la altura de 5,02 metros. Eso entre 2 de la fórmula y daría un resultado de 30,12 metros cuadrados. Su centroide de la figura individual está a 4 metros en X y a 44,51 metros en Y. Su centroide por el área tiene como resultado 120,48 metros cúbicos, y su centroide en Y multiplicado por el área tiene un resultado de 1340,64 metros cúbicos. En la tercera fila tenemos el rectángulo, el número 2. Sabemos que el área de un rectángulo está denominado como base por altura, y este rectángulo tiene como base 4,9 metros y altura 9,8 metros. El área de este rectángulo es negativo porque esta área se extrae, es un área que no tiene nada, por eso se extrae y el área es negativa, da menos 48,02 metros cuadrados. La distancia del eje en X, del eje en coordenadas 0, 0, en X es 8 metros y el centroide en Y es de 33,97 metros. X multiplicado por el área, ya recordemos que el área es negativa, por lo tanto X, su centroide en X por el área da negativa, que te queda como menos 384,16 metros cúbicos, y su centroide en Y por el área menos 1631,23 metros cúbicos. En la cuarta fila tenemos el triángulo, el número 3, la figura número 3. Como tiene como base 4 metros y altura 42 metros, eso dividido entre 2 de la fórmula nos da un resultado de 168 metros al cuadrado. Su centroide en X de la figura individual está ubicado a 1,33 metros y en Y a 14 metros. Su centroide en X multiplicado por el área tiene un resultado de 223,44 metros cúbicos, y su centroide en Y por el área tiene un resultado de 2.352 metros cúbicos. En la penúltima fila tenemos el rectángulo de la figura número 4 con base de 8 metros y altura de 42 metros para un resultado de área de 336 metros cuadrados, con una distancia de su centroide en el eje X de 8 metros y su centroide en el eje Y de 21 metros. Su centroide en el eje X multiplicado por el área nos da un resultado de 2.688 metros cúbicos, y su centroide en el eje Y por el área nos da un resultado de 7.056 metros cúbicos. En la última fila tenemos lo que son las sumatorias. Lo que necesitamos, la sumatoria del área total, que nos da un resultado de 486 metros cuadrados. Necesitamos también la sumatoria de el X por el área, que nos da 2.247,48 metros cúbicos, y la sumatoria del centroide en Y por el área, que nos daría un resultado de 9.117,41 metros. Y entonces, como último, tenemos denotado con la X mayúscula el centroide en el eje X de la figura ya en general, la figura compuesta, que sería igual a la sumatoria de la multiplicación de su X, que es el centroide en el eje X de las figuras individuales, por el área sobre la sumatoria del área,
que nos daría como resultado 2.247,48 metros cúbicos sobre 486 metros cuadrados. Metros cúbicos y metros cuadrados se cancelan para darnos metros, y el resultado de la división numérica nos daría 4,62. Entonces nos queda su centroide de la figura compuesta, que es igual a 4,62 metros, y la denotada como Y mayúscula, que es su centroide de la figura compuesta en el eje Y, es igual a la sumatoria del centroide de la figura individual por el área sobre la sumatoria del área, para darnos la división de 9.117,41 metros cúbicos sobre 486 metros cuadrados, para darnos un total de 18,16 metros. Y así ya tenemos las coordenadas de nuestro centroide de la figura compuesta y nuestro primer momento de inercia para la aplicación aplicada en la ventana del mundo, ubicada en Barranquilla Atlántico, Colombia. Aplicación del segundo momento de inercia en el monumento La Ventana del Mundo de Barranquilla Atlántico. El momento de inercia es la capacidad de resistencia que tiene un cuerpo a sufrir una transformación, puesto que refleja la distribución de la masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Además, se puede decir que el momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Para poder calcular el segundo momento de inercia de este monumento, primero dividimos el área en sus partes compuestas, donde identificamos 4 piezas, las cuales son 2 triángulos y 2 rectángulos, como podemos observar en la figura, indicando la distancia perpendicular desde el centroide de cada parte hasta su eje de referencia, donde el área compuesta se obtiene restando el rectángulo que representa la ventana del monumento de la suma de las demás figuras. Los momentos de inercia con respecto al eje X y el eje Y son determinados usando el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Entonces debemos calcular el momento de inercia de cada figura por medio de la ecuación del teorema de ejes paralelos, que es la inercia respecto al eje, que en este caso lo haremos respecto a ambos ejes. Es igual al momento de inercia del área con respecto a su centroide más el producto del área y el cuadrado de la distancia entre los ejes, como podemos observar en las siguientes ecuaciones. Primero calcularemos los momentos de inercia de uno de los triángulos, pero antes debemos tener en cuenta el momento de inercia del área de un triángulo respecto a su centroide, donde respecto al eje X es igual a la base del triángulo por su altura al cubo entre 36, y respecto al eje Y es igual a la base del triángulo al cubo por su altura entre 36, como podemos ver en las ecuaciones. El área de un triángulo es igual a la base por su altura entre 2, y las coordenadas del centro de gravedad del triángulo respecto al eje X es igual a la base entre 3, y respecto al eje Y es igual a su altura entre 3. Entonces reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación del momento de inercia, donde nos quedaría lo siguiente: el momento de inercia respecto a X es igual a la base por altura a la 3 sobre 36, más la base por altura sobre 2 por la altura sobre 3 al cuadrado. Reemplazamos las distancias, que según la figura la base equivale a 12 metros y su altura equivale a 5,02 metros. Eso nos da un resultado de 126,47 metros a la 4. Y respecto al momento de inercia en el eje Y, es igual
a la base al cubo por el área sobre 36 más la base por el área sobre 2 por la base sobre 3 al cuadrado. Reemplazamos las distancias y nos da un resultado de 722,88 metros a la 4. Por segundo calcularemos los momentos de inercia de uno de los rectángulos, pero antes debemos tener en cuenta el momento de inercia del área de un rectángulo respecto a su centroide, donde respecto al eje X es igual a la base del rectángulo por su altura al cubo entre 12, y respecto al eje Y es igual a la base del rectángulo al cubo por su altura entre 12. Como podemos observar en las ecuaciones, el área de un rectángulo es igual a la base por su altura y las coordenadas del centro de gravedad del rectángulo respecto al eje X es igual a la base entre 2 y respecto al eje Y es igual a su altura entre 2. Entonces reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación del momento de inercia, que nos quedaría que el momento en X es igual a la base por su altura al cubo sobre 12 más la base por la altura sobre 2 al cuadrado. Reemplazamos las distancias que según la figura nos indican que su base equivale a 4,9 metros y su altura equivale a 9,8 metros. Y eso sería igual a 1537,28 metros a la 4. El momento en Y es igual a la base al cubo por su altura sobre 12 más la base por la altura por la base sobre 2 al cuadrado. Ahí reemplazamos las distancias y nos daría igual que el momento en Y es de 384,34 metros al cuadrado de este rectángulo. Por tercero calcularemos los momentos de inercia del otro triángulo, que como hicimos en el triángulo anterior, reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación de momento de inercia, donde nos quedaría lo siguiente. El momento en X sería igual a 20.328 metros a la 4 y el momento en Y sería igual a 223,26 metros a la 4 de este triángulo. Por cuarto, calcularemos los momentos de inercia del otro rectángulo que como hicimos en el rectángulo anterior, reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación del momento de inercia, donde nos quedaría lo siguiente. El momento de inercia respecto a X sería igual a 197.568 metros a la 4 y el momento en Y sería igual a 7.168 metros a la 4. Luego se realiza la sumatoria. Se debe tener en cuenta la resta correspondiente, ya que se muestra un agujero. Entonces, el momento de inercia se encuentra restando el momento de inercia del agujero del momento de inercia de las demás figuras. En este caso, el agujero o vacío que representa el primer rectángulo que calculamos, ya que corresponde a la ventana del monumento, por ende nos quedaría de la siguiente manera. La sumatoria del momento en X nos daría de 216.485,19 metros a la 4 y el momento en Y nos daría 7.729,8 metros a la 4. Después calculamos el área total, que viene siendo la suma de todas las áreas menos el área del agujero, que viene siendo el rectángulo que representa la ventana. Anteriormente establecimos la ecuación del área de cada una de las figuras, entonces solo reemplazamos y realizamos las operaciones respectivas. El área total en sí quedaría triángulo número 1 menos el rectángulo número 2 más el triángulo número 3 más el rectángulo número 4. Reemplazamos las ecuaciones del área
que representa cada figura. Luego reemplazamos las distancias correspondientes dándonos como resultado 402,1 metros cuadrados. Por último, calculamos el radio utilizando la ecuación de la distancia respecto a x. Simplemente debemos dividir el momento de inercia calculado en la sumatoria anterior sobre el área total, obteniendo como resultado que la distancia en y es de 23,2 metros y la distancia en y es de 4,38 metros. Ahora procedemos a hacer la pregunta a los ciudadanos de Barranquilla para ver qué tan importante es la ventana del mundo para ellos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Ruiz, estudiante de la Universidad de la Costa, tercer semestre de Ingeniería Civil, y me encuentro haciendo un documental para la materia de estática. Te quería preguntar qué tan importante es para ti el monumento de la ventana del mundo. Bueno, para mí no significa mucho, pero siento que representan como tal como el inicio de los nuevos cambios que se avecinan para la ciudad de Barranquilla, y también evidentemente se convirtió como en un lugar de recreación en donde las familias vienen a tomar fotos, a divertirse y Muchas gracias por tu participación. Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, ¿tú? Mucho gusto, me presento, soy Ruiz, estudiante de Ingeniería Civil, tercer semestre en la Universidad de la Costa, y hoy me encuentro haciendo un documental para la materia de estática. Te quería preguntar qué tan importante es para ti el monumento de la ventana del mundo. Bueno, yo considero que la ventana del mundo es un monumento muy importante porque es bastante representativo para la ciudad. Se ve algo moderno, algo innovador, y gracias a esto ha permitido que la ciudad tenga un buen reconocimiento a nivel nacional. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ruiz y hoy me encuentro haciendo una entrevista para un documental de la materia de estática. Te quería preguntar qué tan importante es para ti el monumento de la ventana del mundo. Bueno, para mí la ventana del mundo es muy importante porque hace que Barranquilla se reconozca y, o sea, hace que la familia los fines de semana lleguen, la pasen súper bien y... Muchas gracias. Resumidas cuentas, este monumento refleja ser un homenaje a Barranquilla, la Puerta de Oro, que ahora también tiene ventana, que significa la fusión entre la cultura y la industria, proyectándose como ejemplo de embellecimiento y recuperación de espacios públicos de esta ciudad.